Seguimos con Análisis con Julio César Camacho. Continuamos presentándoles Análisis por TV Venezuela. Y ahora el contacto directo es con Buenos Aires, Argentina, donde nos atiende como siempre amablemente el destacado periodista Eduardo Pirz. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Julio, ¿qué tal? Es un gusto muy grande, gracias. Un saludo para ti, para todo el equipo de TV Venezuela y por supuesto para toda la audiencia a esta hora como siempre. Muy bien, aquí dispuestos a contestar preguntas e informar todo lo que sea necesario desde Buenos Aires, Argentina. Gracias. Quería comenzar, Eduardo, con un tema que en Venezuela es recurrente y se ha hecho costumbre que cuando va a hablar un funcionario del gobierno, comenzando por el presidente, todos los medios audiovisuales se tienen que encadenar y todo el mundo tiene que escuchar lo que quiere decir el presidente o algún funcionario del gobierno, como te decía. Pareciera que en Argentina ya la presidenta ha estado haciendo lo propio. Bueno, hoy se realizó la cadena nacional número 18. Está estipulado en forma obligatoria ahora desde la nueva ley de radiodifusión, donde los medios que son legales, generalmente aquellos que están bajo la ley, dentro de la nueva ley de radiodifusión, tienen que adherirse en cualquier momento, en cualquier horario, cuando la presidenta lo desee. A diferencia de Venezuela o de otros países, la cadena nacional solamente en Argentina la utiliza la presidenta Cristina Kirchner. Hoy utilizó justamente la número 18 para dar inauguración a un museo de la memoria que funciona en un centro clandestino donde estuvieron desaparecidos, donde fueron torturados muchas personas durante la última dictadura militar. Pero al margen del tema en sí, yendo a lo preciso y a tu pregunta, es la presidenta y la oposición se queja, inclusive se han presentado recursos de amparo, se ha presentado diferentes informes dentro del Congreso, pero de todas maneras ella, cumpliendo sus atribuciones dentro de lo que indica esta nueva ley de radiodifusión, lo aplica. 18 ya en lo que va de este año, generalmente el año pasado han sido muchas más también, puede pasar a veces 3 o 4 en una semana, a veces 2 en el mismo día. Hoy, justamente, es un tema de críticas porque dicen que como el 25 de mayo, dentro de unos pocos días, es nuestro aniversario de la Revolución de Mayo, cuando Argentina empezó a querer ser libre de la corona española, ya está pautado que de aquí a por lo menos el domingo haya 6 cadenas nacionales más. Cuando hablamos de las cadenas, prácticamente es algo que es inesperado muchas veces, o sea, en el pasado se convocaba con anticipación a las radios, a las televisoras para decirles lo que iba a ocurrir, la hora y todo lo demás. Por lo visto, ya eso no se hace. Pregunto, ¿en Argentina está ocurriendo lo mismo? ¿De manera intempestiva llaman a las cadenas de radio y televisión? Buena pregunta. Generalmente, tal cual la ley lo indica, tiene que avisarse. No siempre ocurre eso, porque en más de una ocasión los discursos son imprevistos. Generalmente avisan por correo electrónico y a veces por una llamada telefónica en el mismo día. Es decir, los medios de prensa nos enteramos a través de la agencia informativa del gobierno, que es la agencia TELAM, la agencia oficial de noticias, que hoy o que mañana va a haber una cadena nacional. Pero generalmente nos enteramos en el momento, minutos antes, para poder estar todos adheridos y retransmitir lo que hace la cadena RAI, que es justamente Radio y Televisión Internacional. Cuéntame algo del proceso electoral reciente de Argentina. ¿Cómo se vislumbran las fuerzas políticas de Argentina en este momento? Obviamente, próximamente habrá elecciones mucho más importantes, pero políticamente hablando, ¿cómo está integrada Argentina en este momento? Bien, lo que se viene realizando en los últimos tiempos son las llamadas PASO. Es el nombre que llevan las elecciones internas dentro de cada partido político, donde antes el elector no era obligatorio que vaya a votar, solamente votaban los afiliados a cada partido político. Desde las últimas resoluciones constitucionales ahora es obligatorio inclusive ir a votar internas. ¿Qué significa esto? De un partido político se presentan 2 o 3 candidatos. Bueno, la idea es que quede uno de ellos. Eso es lo que está pasando ahora en Argentina. Solamente 2 provincias
se adelantaron al proceso electoral para elegir directamente a su gobernante. En una de ellas, el gobierno perdió en el sur del país y ha ganado un frente renovador, el frente de Mauricio Macri, en realidad del alcalde de Buenos Aires, que se llama PRO en Argentina. Pero hace poco más de una semana, en el norte del país, en la provincia de Salta, triunfó el oficialismo. El Frente para la Victoria con una victoria contundente del 51%. Por lo tanto, frente a tu pregunta, lo que se vislumbra es muy incierto. Por un lado, Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, es que tiene más chance de llegar a la presidencia fuera de los otros partidos políticos que se pelean entre ellos para tener poder. Dentro del oficialismo, ahora quedaron dos candidatos. La presidenta les había pedido en los últimos días que se peguen un baño no de tanta ignorancia, sino de humildad. Así que se bajaron candidatos, porque había como 18 candidatos a la presidencia. Quedaron dos. Quedó el actual gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el actual ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Las pilas de la presidenta están puestas todas en Florencio Randazzo, ya que hay una interna muy grande dentro del gobierno al actual gobernador, Daniel Scioli. Muchos no lo quieren por su pasado, principalmente con el gobierno menemista. Entendido. Bueno, seguiremos pendientes de las informaciones de Argentina, muchas que por cierto se interesan sobre todo en los Estados Unidos, donde también hay una enorme colonia argentina que está pendiente de todo lo que está pasando allá. Eduardo, como siempre, ha sido un placer, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Julio, un abrazo enorme para todos ustedes y cuando quieran hablamos de un tema muy central que en las últimas horas ha tenido notoriedad y es el narcotráfico, porque se brindó un informe muy importante donde ha crecido el narcotráfico con respecto al año pasado 50%. La Iglesia está sumamente preocupada y pide que se tomen cartas en el asunto. Claro que sí, para el próximo reporte vamos a tener ampliada esta información. Muy amable. Era Eduardo Pierce en vivo y en directo desde Buenos Aires, Argentina.